Estamos en Edimburgo. La capital de Escocia. Este edificio fue construido en el siglo XVII como centro de comercio. Ahora es el ayuntamiento. Allí encontramos una estatua realizada por John Steele representando a Alejandro Magno. Cuenta la historia que el escultor no pudo cobrar en su totalidad lo pactado por su obra, y como venganza antes de terminarla, las orejas del caballo las esculpió como orejas de cerdo, lo que pasó inadvertido por muchos años. Recordarán que en nuestro capítulo por Glasgow hablamos de la Catedral de San Mungo como una de las dos catedrales escocesas continentales que tenían dicho título sin serlo. En Edimburgo encontramos la segunda, la Catedral de San Gil con su inconfundible aguja en forma de corona, que no es católica ni sede de obispado. Este mosaico en forma de corazón es el único sitio de la ciudad donde es permitido escupir. Hay que escupir en él para algún día volver a Edimburgo, y si aciertas justo en el centro, conseguirás el amor de tu vida en la ciudad. Pero cuidado de pisarlo, ya que da mala suerte. Hola, estamos en una de las calles principales de Edimburgo. Royal Mile. Su nombre es porque es una milla y es real porque va del palacio hasta el castillo. En esta callecita podrán encontrar varios callejones como este, que atraviesan de un lado al otro, pero son muy estrechos. Su longitud de 1814,2 metros da origen a una medida un tanto desconocida, la milla escocesa. Es un callejón que se remonta al siglo XVI, enmarcando al fondo el monumento a Scott. En plena Royal Mile se encuentra la escultura del filósofo David Hume, imposible perderla de vista. Se dice que uno debe tocarle el dedo del pie para atraer la buena suerte en los exámenes. Si viste nuestro anterior video en Escocia, recordarás que la autora de Harry Potter se inspiró de la Universidad de Glasgow para Hogwarts. Asimismo, dicen que ella se inspiró de esta calle para el callejón Diagon, donde los magos acuden a comprar sus materiales. Welcome, Harry, to Diagon Alley. La calle Victoria es una de las más bellas y reconocidas de la ciudad. Era un bullicioso mercado y uno de los lugares donde se llevaban a cabo las ejecuciones públicas. Hoy encontrarás allí mismo varias tiendas dedicadas a Harry Potter. En muchas cafeterías de la ciudad, J.K. Rowling escribió capítulos de la saga, y puedes visitar muchas de ellas como el de Elephant House. Si eres un fanático de la saga, sabrás que en Edimburgo la historia del mago cobró vida en los 90, y es donde la escritora acabó el último libro de la saga en 2007 en el hotel más famoso, el Balmoral. El cementerio de Greyfriars, uno de los más conocidos de Edimburgo, cuentan que inspiró la escena del cementerio de Harry Potter y el Cáliz de Fuego. Suscríbete. Es allí donde encontrarás las tumbas de McGonagall, de Voldemort y del elfo Bobby, nombres que tomó para usarlos en su obra. Es la tumba de Bobby la más emblemática. Es porque fue un perrito que tras la muerte de su amo
veló su tumba durante 14 años. La zona está llena de restaurantes con su nombre e incluso los turistas son invitados a tocar su nariz al pasar. Fue construido en 2004 y representa la recuperación del poder legislativo en Escocia, después de casi 3 siglos de fusión con Inglaterra. Se puede visitar con un tour y es gratuito. Estamos frente al Parlamento de Escocia. Frente tenemos a la Galería de las Reinas, un lugar imperdible. Una entrada al lobby gratuito, una tienda de galerías, de compras, maravilloso. Este palacio continúa siendo la residencia oficial en Escocia de la reina Isabel II. Lastimosamente, al interior no se pueden tomar fotos ni grabar. Si la reina no se encuentra en Edimburgo, no puedes perderte la oportunidad de visitar el impresionante palacio y su abadía. White Horse Close es uno de los callejones más bonitos de Edimburgo. Fueron caballerizas del palacio y luego punto de partida de los transportes que conectaban con Newcastle y Londres. Visitamos la Galería Nacional Escocesa del Retrato. Este lugar alberga la colección nacional de retratos de las figuras más ilustres de este país y la colección nacional escocesa de fotografía. Su diseño interior es increíble y la entrada es completamente gratuita. Estamos en la tierra del whisky y cómo perderte disfrutar del Scottish Whisky Experience. Allí estarás en un vagón en forma de barril, verás el proceso de elaboración e intentarás aprender a distinguir las variedades de whisky de cada región de Escocia. Y lo mejor de todo es que podrás catar un poco de esta bebida. El monumento a Scott es una construcción de estilo gótico que se hizo en honor al escritor escocés Sir Walter Scott. Como contraste a la oscura construcción, en la parte baja del monumento se puede ver una estatua del escritor. El Museo de Montículo se encuentra en la sede del Banco de Escocia, tal vez el edificio más característico de Edimburgo después del castillo. El castillo de Edimburgo es una antigua fortaleza que compone uno de los lugares más emblemáticos y visitados de la ciudad.
Allí podrás ver la capilla de Santa Margarita, los honores de Escocia, y todos los días a la 1 de la tarde, salvo los domingos, ocurre una curiosa tradición que se lleva a cabo desde 1861. Se dispara un cañón que indicaba la hora a los marineros y a la gente del pueblo para que pudieran sincronizar sus relojes. Calton Hill es la colina más famosa de la ciudad. Por los monumentos que allí se encuentran, se le conoce como la Atenas del Norte. Fue diseñado como homenaje a los caídos en las guerras napoleónicas, pero nunca se vio terminado por falta de fondos. Desde allí puedes disfrutar unas magníficas vistas de Edimburgo.